Bienvenidos a Ghost en Español. Todo sobre la banda Ghost en tu idioma. Este 20 de septiembre, Ghost dio su primer show en Brasil, en Sao Paulo, en el espacio Unimed. Varias cosas pasaron desde la llegada de la banda, y aquí te lo cuento. La banda llegó al aeropuerto y fanáticos ya estaban esperando ansiosos. Tobias Forge hizo su aparición y firmó un par de autógrafos. Los Ghouls llegaron en grupo. Hi, Tobias. Please, Tobias. Please, Tobias. Please. Just one thing. Ask for 2 or 3 or one thing. En redes sociales se desató una polémica tras una ola de comentarios por el hecho de que Tobias sí firmó autógrafos en Brasil, pero no lo hizo en México. Incluso se llegó a decir que en México se entregaron autógrafos falsos. Vamos a esclarecer un poco esto. Tobias, en efecto, no se detuvo a saludar a los fanáticos en México. Él ya tenía autógrafos preparados que los guardias entregaron. No eran falsos, simplemente Tobias los hizo antes. Si bien no está claro cuál fue el protocolo de seguridad exactamente, lo que sí sabemos es que esto no pasó solo en el aeropuerto. Tobias estuvo rodeado de fuerte seguridad en el hotel, también en un restaurante después de su llegada, y en todo momento en el que se trasladaba, ya sea a ensayar o de regreso al hotel. ¿Por qué fue tan fuerte la seguridad en México? No está claro. ¿Fue acaso decisión de su promotora? En todo caso, esta duda quedará en el aire, pero sí es un hecho de que Tobias fue menos accesible en México, lamentablemente. Volviendo a Brasil, los fanáticos esperaron desde temprano afuera del espacio Unimed. Estaba previsto que la banda Crypta hiciera su acto de apertura, pero lamentablemente por un problema de logística no se pudo en este primer show. Los equipos de Ghost llegaron tarde a Brasil, lo cual complicó todo. Ghost inició su show con normalidad, y este fue el setlist. Imperium, Kaisarion, Rats, Fate, Spillway, Cities, Absolution, Ritual, Call Me Little Sunshine, Conclave y Dio, Watcher in the Sky, Year Zero, Spock Sonat, He Is, Miasma, Mary on a Cross, Mummy Dust, Respite on the Speed of Fields, Kiss the Go Goat, Dance Macabre y Squarehammer. Muchos fanáticos esperaban que en Brasil se tocara la canción 20s, sobre todo porque la inspiración vino de un artista de ese país. La gente coreaba 20s entre canciones. Papa lo escuchaba, pero simplemente lo ignoró y no pasó. Hubo también algunos comentarios sobre el calor excesivo que hubo en el recinto. Tuvieron que repartir agua entre los asistentes. Una vez concluido el espectáculo, la banda Ghost se retiró del espacio Unimed y varios fanáticos estuvieron ahí para despedirlos. Antes de continuar, quiero dar un gran agradecimiento a mi corresponsal en Brasil, Mara, y a todos mis seguidores por compartir material. Después de que la banda Ghost dé su segundo show en Sao Paulo, se trasladarán a Argentina para su show del 24 de septiembre en el Movistar Arena. Luego el siguiente paso será Chile. La banda de apertura para Argentina será Poseidótica. Y aquí te dejan una invitación. Richie, ¿qué tal estuvo todo hoy? Hoy metimos un ensayo mañanero de lo que nos gusta a nosotros, explosivo, compacto, porque vos sabés que este fin de semana, el domingo, ¿Qué pasa este domingo, Euge? Este domingo tocamos con Ghost en el Movistar Arena. Vamos a estar tocando a las 20 horas, así que vengan temprano, los que vayan a ver el show. Sí, lleguen temprano, va a haber un super show de Poseidótica ahí abriendo a Ghost, así que nos vemos ahí. Vamos.